Empecemos la entrevista porque vamos a hablar hoy acerca de los sentimientos de los peruanos, ¿no? Porque muchas veces hasta en reuniones familiares, amicales, decimos, no, no quiero hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol, ¿no? Porque los peruanos somos de sentir mucho, ¿no? Somos muy emocionales. Entonces, y hablando de esta última encuesta justamente que ha sacado Datum, que es acerca de las emociones de los peruanos, hay emociones diversas, ¿no? Porque hemos traído también algunas para que usted también lo pueda compartir. De hecho, también lo estamos viendo en pantalla partida, digamos, que hay diferentes sentimientos, ¿no? Está, digamos, el malestar, está la pena, está la tristeza, pero hay un sentimiento que ha aumentado en esos últimos meses, que es la vergüenza. Hay varios datos que son fundamentales para comprender esos sentimientos precisamente. Por un lado, comprender la frustración y la distancia que hay de la ciudadanía en relación al debate público y a la política. En segundo lugar, los derivados de esa frustración. Cuando hablabas del tema del orgullo o de vergüenza, lo que vemos en buena cuenta es el correlato de lo que siente la población de las autoridades y la clase política, que nunca antes tuvieron un repudio tan generalizado y tan marcado como ahora. Entonces, eso es un gran contexto en el que estamos. Dicho eso, creo que toca también entrar en las particularidades, porque dependiendo de los grupos etarios, dependiendo de las zonas del país, hay algunas particularidades y también tenemos que tener en consideración la historia. Hay elementos comunes y hay elementos novedosos en cada proceso electoral. Esta última encuesta reflejaba, Datum, que hablamos de un sector bastante importante que también encerraba o englobaba a los que iban a votar por primera vez. Qué tan importante es este colchón de jóvenes también, ¿no? Muy importante, hay aproximadamente 2,5 millones de peruanos que votarán por primera vez y tenemos que tener en consideración que venimos de una crisis política profunda desde 2018. Es una generación que ha vivido su adolescencia y los primeros años de su adultez con cambios de presidentes, con cambios en el Parlamento precipitados, con falta de cumplimiento de los ciclos del periodo electoral constitucional regular, que es con cierta estabilidad que nos habíamos manejado entre 2001 y 2016. Un segundo punto es que hemos tenido una migración elevada en años recientes. Ahora, pero eso, ¿cómo se va a ver reflejado finalmente, doctor? Porque hablábamos del ausentismo. Nosotros tenemos un cuadro ahí que nos mostraba justamente los porcentajes de cómo iba de manera ascendente en los últimos procesos electorales. Y teníamos en la última elección, por ejemplo, claro, se juntaba con la pandemia, usted me decía antes de la entrevista, pero era casi el 30% de ausentismo. ¿No cree usted que este porcentaje podría aumentar viendo el índice de decepción, de vergüenza? Fíjate, si revisamos el ausentismo y su tendencia, fue en aumento desde 2006 hasta 2021, marcadamente, tanto en primera vuelta como en las elecciones generales como en segunda vuelta. ¿Qué creo yo? Que el 2021 hay que verlo como un caso aparte por la pandemia. Mucha gente tenía temor de asistir a votar. Entonces, en cuanto a ausentismo, creo que vamos a ir más a cifras como las del 2016. Si uno revisa más o menos, el ausentismo estuvo entre 12% y 30%. Es un rango muy alto, el de 30 en el 21, pero creo que nos vamos a acercar más entre 15 y 20%, podría estimar. Ahora, pero también va de la mano, por ejemplo, tenemos ahí otro cuadro interesante que queríamos conversar con usted, que en el año, por ejemplo, 2019, la gente tenía vergüenza de la corrupción del país hasta un 74%. ¿No? Pero hoy en día ha llegado al 91%. Si uno revisa las cifras de ese mismo estudio de Datum, notará que la preocupación principal de los peruanos en general es la inseguridad ciudadana. Pero si uno va al grupo de jóvenes, encontrará que la corrupción supera la inseguridad ciudadana como problema que más les preocupa para el país. Entonces, creo que ese es un dato no menor, porque es una aproximación desde otro ángulo a la problemática nacional. ¿Qué está pasando en estos últimos años? ¿Cuál es el trabajo que van a tener los próximos personajes políticos, ¿no? O partidos que finalmente lleguen al poder para recuperar esto que yo veo un 97%, más del 90% como dice Datum, y es muy complicado, ¿no? ¿Cómo ve usted este panorama? 91%. Hay una paradoja interesante entre lo que ocurre, porque por un lado hay una desafección muy grande, es decir, una distancia de los asuntos públicos, del debate político que tiene la población. La gente en su mayoría no está interesada en la política
pero a su vez la gente repudia y hay un rechazo como nunca antes a los políticos. Y eso se debe básicamente a un par de factores, creería yo. El primero es a la distancia que hay entre gobernantes y gobernados. La gente no se siente representada. Lo segundo es a la ausencia de nuevos liderazgos. Cuando uno le pregunta a la población por los líderes, y si uno ve las primeras encuestas de intención de voto, notará algo inédito. Nunca tuvimos, a menos de 7 meses de un proceso electoral, intención de voto tan baja a los principales candidatos y un porcentaje tan alto de la población que señala que votaría blanco, nulo, viciado o esté esperando un nuevo candidato. Eso, creo yo, es el correlato de lo que señalabas de la vergüenza, la distancia. Tener un voto blanco, nulo, viciado. Claro, porque es una forma de decir, mira, entre las opciones que conozco o que me muestran, no encuentro a ninguno que me entusiasme, no encuentro a ninguno que me represente, no encuentro a ninguno medianamente cercano a lo que yo pretendo. Entonces, creo que ahí hay un reto y hay una oportunidad también. Ahora, se pone mucho más complejo, doctor, si entramos en el siguiente terreno, ¿no? Porque están saliendo muchas encuestas que no solo están agarrando el grupo etario de jóvenes de 18 a 24 años, sino también universitarios. ¿Puede ser eso también difícil para las futuras autoridades que capte la atención de un estudiante, un universitario que no cree en ideologías? Y ahí hay dos elementos de comunicaciones que creo que debemos tener en consideración. Por un lado, las fuentes de información, por dónde se informa la ciudadanía y los jóvenes en particular. El auge de las redes sociales, por ejemplo, toca tenerlo en consideración. Si uno revisa el informe de la Universidad de Oxford del año pasado con Reuters Institute, notará que el Perú es uno de los países del mundo con mayor utilización de TikTok para informarse. Entonces, el tema de medios y de fuentes. Pero por otro lado, cuando uno ve confianza y credibilidad, ve también que esos mismos jóvenes que utilizan las redes desconfían mucho de la información que se difunde por esas redes. Entonces, para persuadir en política, no solo tienes que tener alcance, tienes que tener influencia y credibilidad. Había un titular bastante interesante que leí hace unos días en El Comercio que titulaba, ¿no? Esta generación Z son los que más informan, pero también son los más desanimados, ¿no? Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estos jóvenes que se están haciendo llamar la generación Z, ¿no? Creo que están buscando liderazgos y no los encuentran. Lo que sí creo que es una magnífica oportunidad es el consumo de información. Están ávidos, creo yo, los jóvenes, más de lo que creemos, de escuchar y participar. ¿Qué mensaje usted daría justamente a las próximas autoridades, el futuro presidente o presidente del Perú, los próximos congresistas, los próximos senadores, para recuperar justamente esta confianza? Bueno, pocas cosas destruyen más la confianza que la impunidad. Esa sensación de no tener consecuencias por malos actos. Por un lado, y eso no depende solo de las autoridades, sino del sistema en general. En segundo lugar, lo que diría es que toca seguir confiando y haciendo, buscar ser consecuentes, es decir, acortar la distancia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Y eso que parece muy simple o muy obvio, es precisamente lo que construye confianza. Y para hacer política, tienes que generar confianza. Sí hay un grupo, lo que usted se refiere, que realmente tiene ese interés de buscar un líder, de estar informado y de ir a votar a conciencia en esas elecciones. Y el sistema hasta ahora le viene fallando a ese grupo. ¿Por qué? Porque materialmente es imposible informarse sobre 30 propuestas de gobierno o tantos candidatos que van a ver al Parlamento, a la Cámara de Diputados o a la de Senadores. Pero lamentablemente esa es la carrera en la que estamos en este momento y lo que toca es seguir impulsando la participación, el debate público, porque estamos aún a tiempo de por lo menos mejorar en algo la débil representatividad política que tenemos en este momento. Muchas gracias. Es un gusto para mí conversar con ustedes. Hacemos una pausa y regresamos.